Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, al libro de Romanos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich y seguimos adelante. Vamos a orar y le vamos a pedir el favor al pastor Pablo Tremba que ore por esta clase. Gracias a Dios por el pastor Juan Marcos y por, él es un gran maestro. Y Padre Celestial, gracias porque tú usas a Juan Marcos en esta mañana, en este Romanos explicado. Señor, pon tu espíritu sobre él de una manera fresca, Señor, que él tenga las palabras y todo lo necesario, Señor, para que este libro de Romanos, Señor, llegue a los corazones de todos los que están escuchando estos videos y en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén. Amén. Gracias, Pablo. Que el Señor les bendiga a todos que están continuando aquí en Romanos explicado. Estamos en el capítulo 7, famoso capítulo 7 de Romanos, la lucha del cristiano. Comenzando con versículos 1 a 6, no estamos bajo la ley. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, en versículos 1 a 4, estamos viendo que una mujer es libre cuando su marido muere. Nota, nosotros somos libres de la ley. Pregunta, ¿quién murió? La respuesta, nosotros. Y dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando la Biblia habla de fruto, podemos pensar en el carácter cristiano, el fruto del Espíritu Santo, y también podemos pensar en los discípulos que nosotros estamos haciendo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nota, este fruto no es por la ley. En versículos 5 y 6, vemos que la ley provoca la naturaleza pecaminosa. Cuando te prohíben hacer algo, es cuando más lo quieres hacer. Y se habla aquí de regímenes. Un régimen significa una manera
de vivir. Evidencias de vivir bajo la ley. Una evidencia es estar luchando contra el pecado con nuestras propias fuerzas. ¿Qué pasa cuando uno lucha contra el pecado con sus propias fuerzas? Yo me considero experto en este tema. Puedo contarte qué es lo que va a pasar. O por un lado uno se rinde y dice, ya que yo ya no sirvo para esto. O por el otro lado uno dice, bueno, yo sé que no estoy bien, pero sí estoy mejor que muchos. Y comienzo a compararme con otra gente y a felicitarme que, bueno, yo sí soy mejor que los demás. Segunda evidencia de vivir bajo la ley es que la ley es aburrida. O sea, todo es como una obligación. Uno se levanta y dice, ¡ay, otro día! En los evangelios, la señora Marta, la que atendía a la gente, pues qué buen don, así, pero su actitud fue como ver todo así, como una obligación, una jartera. ¡Ay, que vamos a tener toda esta gente en la casa! ¡Oh, qué aburrición! ¿Sí? Y ella tendía a poner las cosas por encima de la gente. Hasta Jesús le dice con mucha ternura, ¡ay, Marta, Marta! Es que hay algo aquí más importante, ¿sí? Disfruta este momento. Y otra tendencia es que Marta a lo mejor solía pelear con su hermana, ¡ay, que esta no me ayuda! Pero trata tú de ayudar a Marta, verás cuán difícil es, porque uno no hace las cosas como Marta quiere. Pero bueno, ¡ay, dile a mi hermana que me colabore en la cocina, porque hay mucha gente aquí y no sé qué! O sea, viviendo como ahí en esa tensión. Ese es un conflicto permanente en la crianza de los hijos, ya que estamos en vísperas de entrar al club de los abuelos. Espero en la próxima clase poder dar noticia. Entonces, pues yo pienso que uno entiende la gracia y la ley y la gracia, que la ley es para los hijos y la gracia es para los nietos. ¿Cómo te parece? Una nueva teología aquí. Bueno, tercer evidencia de vivir bajo la ley es sentirse inferior, inaceptable, indigno ante Dios y los demás. Pues tiene sentido, ¿no? Es como lógico, porque pues yo estoy siendo juzgado, me estoy juzgando, y me siento menos ante Dios y los demás. Esto tiene mucho que ver, digamos, en cómo uno ve a sí mismo, entonces también como uno ve a sí mismo, en gran parte la gente va a ver a uno, etcétera, etcétera. Uno se siente inferior, inaceptable, indigno ante Dios y los demás. Cuarta evidencia de vivir bajo la ley, después de confesar su pecado, es a sentir que uno todavía tiene la necesidad de hacer algo, así como, bueno, decimos penitencia, hacer una penitencia. Uno no se siente totalmente perdonado, entonces tiene que hacer algo. En mi formación, en mi crianza, en la religión tradicional, pues uno confesaba sus pecados, pero tenía que hacer una penitencia. Y me acuerdo en el colegio, los viernes siempre íbamos a la confesión y después de
ir a la confesión y hacer la penitencia, que sería normalmente unos, ¿cómo se dice? Padre Celestial y Ave Marías. Después de hacer unos rezos, pues ya uno podía irse a la casa. Y tú sabes que un joven ahí quiere irse ya. Entonces yo decía a Dios, yo le debo, ¿sí? No hacía la penitencia. Pero el problema con eso es que uno salía como perdonado, pero faltaba como que la penitencia. Y esto traducido ahora en la vida cristiana es que uno sí ha pedido perdón de Dios, pero no se siente totalmente perdonado hasta que pueda hacer alguna buena obra, ¿sí? Hasta que uno pueda, no sé, pagar su diezmo, pueda ayudar a un necesitado, o bueno, leer la Biblia un par de días. Entonces, ahora uno se siente que sí, ahora sí es. Esto es evidencia de vivir bajo la ley, no sentirse totalmente perdonado y tiene en gran parte por confiar en las obras de la ley. Una película que se llama La Misión, no es una película cristiana, pero sí es de una misión en Paraguay, cuando iban a alcanzar un grupo indígena, pues un hombre quien se había convertido al catolicismo, pues él ahora iba a dedicar su vida a las misiones y tenían que subir como una montaña para llegar a ese grupo bien aislado. Entonces él llevó como una gran piedra y con una cadena y tenía que jalar eso para ya sentirse perdonado, que había pedido perdón a Dios por haber matado a su hermano, pero todavía como que le quedaba esa culpa que tenía que llevar. Se llama La Misión. Tiene unos actores famositos ahora y tenía que llevar esa gran piedra ahí a la cima. Entonces ahí sí ya pudo quitarse de su culpabilidad. Evidencia de vivir bajo la ley. Número 5, poner a otros bajo condenación. Como yo vivo mal, como yo no me siento bien en cuanto a mí mismo, entonces, ¿cómo voy a dejar a la gente estar bien? Hay como una cadena de culpa. La escena famosa es en el trabajo, que el jefe ahí se pone todo mal y regaña a la secretaria. Entonces la secretaria está toda cargada, entonces entra el mensajero y ella le pega un vaciado, no sé, por alguna cosa. Y ese mensajero ahí está todo acomplejado y se sale de la puerta donde está la oficina y entonces como que mira mal al portero. Y el portero, el pobre portero, ¿qué hace? Entonces, pues pasa un perrito y le da una patada al perrito, ¿sí? O sea, es como una cadena de condenación que va pasando de uno a otro y llega a uno. En la psicología tienen una cuestión donde es como la amargura flotante. Y es como en el mar que está el jellyfish y entonces pues quema. Si uno va nadando por allá y pasa y ese jellyfish ahí entonces pues es una quemadura que puede ser pues severa. Se habla de la amargura flotante, es que realmente tú no hiciste algo que merecía lo que la otra persona te va a hacer. Mejor dicho, es que la otra persona tiene su amargura flotante y pobrecito quien pase por allá porque se le va y uno dice, ¿yo qué hice? No, pues es la amargura
flotante, poner a otros bajo condenación. No puedo perdonar. No puedo perdonar, no puedo perdonar a mí mismo, no puedo perdonar a los demás, no puedo perdonar. ¿De acuerdo? Hablando con una persona y que no, que tienes que perdonar, no, pero me dijo, y agradezco su sinceridad, pero me dejó así como no sabía qué decirle. Y ella me dijo, yo no puedo perdonar. Punto. Sí, o sea, pues. Y tenía razón, porque cuando uno vive bajo la ley, bajo la condenación, pues cómo va a extender perdón a los demás, la inhabilidad de perdonar. Bueno, evidencia de vivir bajo el Espíritu. Este es el régimen que nosotros queremos, un nuevo régimen del Espíritu. Número uno, tenemos poder sobre el pecado, que hay cambios, que sí hay victorias. Yo sé que todos podemos llorar, ay, que falta tanto, sí, pero vamos, ahí vamos. A veces el progreso no es como quisiera ver, pero uno sí es diferente. Dios sí cambia a las personas, la gente sí puede cambiar. Si no crees esto, pues estás en el lugar equivocado, ¿sí? Porque nosotros estamos realmente en un tema de transformar, de cambiar. Y sí hay, bajo el régimen del Espíritu, poder sobre el pecado. Por eso es muy bueno llevar el diario devocional. Y porque cosas con que tú luchabas hace 5 años o hace 5 meses, cosas que te tenían, pues Dios te ha dado la victoria. Lo que pasa es que a veces uno no se acuerda, ¿sí? Y entonces, pues hay que escribir las cosas y celebrar cuando nos está yendo bien. Poder sobre el pecado. Hay cambios, hay victorias. El segundo, hay felicidad en la vida. O sea, ¿cómo es el régimen del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, ¿sí? Hay una felicidad en la vida y uno está sirviendo, mejor dicho, con gusto, porque no es por la gente. Eso sí es una clave, ¿sí? Es una felicidad cuando como que yo no estoy haciendo esto al ojo del hombre, yo estoy haciendo esto así para Dios. En un trabajo, cuando el jefe me dijo, todos saben que usted es cristiano, yo dije, ay, pero ¿cómo? Porque yo realmente no he hablado con nadie, porque ese trabajo no se prestaba, digamos, a estar ahí evangelizando, no sé qué. Sí, o sea, uno ahí hacía su trabajo y punto. Eso sí no era hablar nada ahí con otras personas. Me dijo, no, todo el mundo sabe que usted es cristiano. Pero ¿cómo que todo el mundo sabe que yo soy cristiano? Me dijo, porque tú eres el único aquí quien no se queja. Y uno, bueno, pues uno a veces da testimonio en maneras que no se imagina. Y la gente pilla a uno. La gente sabe muy bien quién es quién. Y entonces, ¿por qué yo no me quejaba? Porque pues, estaba feliz. Estaba feliz en el trabajo que me iba a quejar. Evidencia de vivir bajo el espíritu. Tercero, en sentido general, uno está contento con uno mismo cuando está bajo el régimen. Aquí viene que autoconfianza, autoestima, la autoestima. Tú sabes que este mundo busca la autoestima. En los Estados Unidos, pues comparado con el resto del mundo, el nivel de educación está bajando en las materias, lo que llaman STEM, las materias ahí de ciencia, tecnología, ¿ok? Todo eso, los Estados Unidos se viene bajando, ¿sí? Porque pues ellos en los Estados Unidos confían en el gobierno,
gobierno da la educación, entonces se está yendo para abajo en muchas categorías. De lo importante, diría uno, en cuanto a la educación formal, en lo importante, los Estados Unidos se vienen bajando. Pero por otro lado, en comparación con los otros países del mundo, los Estados Unidos se vienen para arriba. ¿En qué? En la autoestima. ¿Sí? La autoestima. El resto del mundo se va para abajo, pero los Estados Unidos se vienen para arriba. Entonces tenemos unos brutos, pero con una autoestima bien en grande. Digo eso es porque el mundo busca la autoestima. Y realmente la autoestima, ¿de dónde sale? Pues sale de hacer las cosas bien. Es como un círculo glorioso. Hago bien el bien y me siento bien. Me siento bien y hago bien. Y hago bien y me siento bien. Es algo maravilloso que va creciendo. Y entonces, creo que en sentido general, pues me siento bien. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que realmente yo no soy ni más ni menos que los otros. Creo que va a ser un momento muy importante para vivir bajo el régimen del Espíritu, cuando tú te des cuenta que para nadie es fácil servir a Dios. Nosotros vivimos como en un mundo así tan ingenuo que pensamos, ay, para esa persona sí, wow, uy, sí, esa persona sí puede servir a Dios, pero yo no, ¿sí? Y uno se da cuenta, oye, esa persona también tiene luchas, esa persona también tiene dificultades. Me acuerdo una pastora quien usada por Dios en gran manera y uno dice, no, pues chévere, ella está bien organizada en su vida, qué bueno, sí, o sea, tiene ahí muchas cosas muy bonitas en su vida y sí las tiene, pero el día que tú llegues a saber las luchas que ha tenido esa señora, las batallas que ha tenido que liberar, entonces tú dirás, wow. ¿Sí? O sea, todo el mundo tiene que pagar el precio, ¿sí? Para nadie es fácil servir al Señor. Y otra cosa es este régimen del Espíritu, es cuando te des cuenta que la mayor parte de la gente no está en contra ni a favor tuyo. ¿Cómo así? La mayor parte de la gente, digamos, de tus conocidos, ni están a favor ni están en contra. La mayor parte de la gente está tan enredada en lo suyo que ni está pensando en ti. Eso ayuda mucho como a entender, oiga, todos estamos aquí en lo mismo y yo estoy sirviendo a Dios pues por su misericordia y porque muchos han orado por mí, pues bueno, entonces estoy contento con mí mismo y todo esto del régimen del Espíritu es que como que me despreocupo por lo que los demás piensan, ¿sí? Por lo que los demás pueden comentar sobre uno. Entonces uno, ya en estas alturas de la vida, sí, y alguien dijo, si no te están criticando es porque no estás haciendo nada. Entonces, creo que 1000 veces me ha sostenido. Bueno, de pronto estamos haciendo algo. En sentido general me siento, bueno, contento con Dios, lo que Él está haciendo en mi vida. Cuarta evidencia de vivir bajo el régimen del Espíritu es recibir el perdón, ¿sí? Pero recibirlo, ¿sí? Primero de Juan 1:9, el versículo salvavidas del cristiano. Y lo que el régimen del Espíritu Santo hace es que nosotros podamos
recibir ese perdón. Es que lo tenemos que recibir, es que Dios nos lo da, pero nosotros tenemos que recibirlo, apropiarlo. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir, por ejemplo, que yo confieso, me arrepiento de mis pecados y Dios me perdona y me limpia de toda maldad. Entonces ahora yo puedo alabar al Señor. Y cuando uno, por ejemplo, viene a la iglesia todo cargado, ahí pues tiene que ser ministrado para poder ya alabar al Señor. Pues he observado dos cosas. Primero, la gente llega tarde a la reunión, entonces pues eso sí, estamos quitando nuestro tiempo de dar a Dios. Dios nos da en la prédica. La gente corre para la prédica. Pero la alabanza, la gente llega ahí, pues, en algún momento, ¿sí? Más tardecito. Entonces, número uno, llegar tarde. Y número dos, llegar cargado. Entonces, el que está dirigiendo las alabanzas tiene que levantar, animar a la gente. Y al final de esa alabanza, ¡wow! ¡Qué poder! Uno dice, oiga, si pudiéramos comenzar la reunión como la terminamos, ¿sí? Primero con la gente presente y segundo con la gente bajo el régimen del Espíritu, yo creo que sería dinamita. Yo creo que sería un mover de Dios habita las alabanzas de su pueblo, de cosas maravillosas. Entonces, evidencia de vivir bajo la gracia, vivir bajo el régimen del Espíritu, puedo recibir perdón y puedo alabar a Dios. Número 5, trato a los demás como yo quisiera ser tratado. ¿A qué me refiero? Puedo perdonar. Yo sí quisiera ser perdonado. Uno sí quiere perdón para uno, ¿sí? Pero ¿dónde está el perdón para los demás? Pero viviendo bajo el régimen del Espíritu, puedo tratar a los demás como yo quisiera ser tratado. Y número 6, vivir bajo el régimen del Espíritu es que puedo dejar un legado de amor, o sea, no de condenación. Esto es lo que uno quiere dejar. Uno quiere pues que la siguiente generación se acuerde de uno. Ahí todo criticón y todo. No, por favor, ¿sí? Que se acuerden de nosotros de otra manera. Un ejercicio que se hace mucho en las terapias de familia es ponerse a recordar cómo el amor fue demostrado en tu casa, en tu crianza. O sea, cómo es que tus papás mostraban el amor entre ellos y cómo ellos demostraban su amor para sus hijos y los hijos para sus padres y los hermanos entre sí. ¿Cuál fue la manera de mostrar amor? ¿Te imaginas esto de sanidad interior? Nunca comienza uno a recordar. Muchas veces, bueno, lo que a veces es peor que recordar es no recordar. Me refiero es que yo no puedo recordar ni una sola vez en 17 años de existencia mía, en mi crianza, de mis papás abrazados y menos besándose, ni un pico. ¿Sí? Yo no recuerdo, ¿sí? Inclusive, creo que por muchos años yo ni sabía que ellos se dormían juntos. Es que fue otra generación, no seamos nosotros tan... ¿sí? Es que fue otra generación y había una parte de la familia, el amor se demostraba en otras maneras, ¿sí? No necesariamente con brazos y besitos a toda hora. Había otras maneras de mostrar el amor.
y todo eso. Pero bueno, ¿cuál es el legado? El legado que estamos dejando. Y yo sí quiero que cuando pregunten a mis hijos y a mis nietos, ahí que en qué manera se mostraba el amor, que mejor dicho que comiencen a hablar y que hablen y hablen y cuenten y que no sean como yo a decir yo no tengo recuerdos de eso, ¿sí? Yo sí quiero que ellos tengan muchas cosas de puntos de referencia. ¿Qué dirán nuestros hijos? La manera en que ellos recibían amor y ellos podían dar amor. Pues yo creo que estamos de pronto cargados por el lado de que, uy, ¿cómo vamos a amar a nuestros hijos? Nos fascina ese tema. Pero deberíamos también enseñar a nuestros hijos cómo amar a nosotros, cómo respetar a nosotros, ¿sí? Entonces eso requiere, pues, de ser corregidos, hasta disciplinados en dado momento, qué sé yo. Y esto se va inculcando. Me acuerdo en una temporada que nosotros no teníamos como mucho interés en celebrar mis cumpleaños con una torta así, más bien ahorrar esa platica. Pero el niñito dijo, no, mi papá tiene que tener su torta, tiene que tener su torta. Entonces yo, pues, ok, pues es que yo no soy de las tortas, sí, no soy de las tortas y también eso es un gastico ahí. Pero no, mi papá tiene que tener su torta, le dijo a mi esposa. Entonces, bueno, a gastarle la torta para que el hijo pueda tener la satisfacción de haber agradado a su papá. ¿Me están siguiendo aquí? Mensaje subliminal. Un hijo quien puede agradar a su Padre Celestial, quien respeta a su Padre terrenal. Ahora se le abre el camino para agradar a su Padre celestial. Bueno, realmente a los 50 años de edad, le preparé por primera vez en mi vida el desayuno para mi mamá. ¿Te imaginas mi dicha a los 50 años? Y porque nunca había preparado a mi mamá el desayuno. No por ser mal hijo, por favor, sino que, bueno, en el tiempo que estoy en la casa, pues la mamá preparaba el desayuno para uno. Bueno, otra cosa, mis papás no se celebraban sus cumpleaños, celebraban los cumpleaños de los hijos. Es que fue otra generación, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Y qué? Yo me fui de la casa muy joven y nunca volví. Entonces, pues en una visita donde mi mamá le pude preparar el desayuno. ¡Qué satisfacción, qué dicha! Por lo menos yo puedo decir, una vez en mi vida le preparé el desayuno a mi madre. Este es un legado que tengo, es un recuerdo. ¿Y qué estamos dejando bajo el régimen del Espíritu? Dios mediante va a ser muchos recuerdos. Bueno, vamos a repasar el bosquejo aquí como hemos venido en Romanos explicado. Tenemos la parte sobre la condenación, la parte sobre la justificación, y aquí estamos en capítulos 6 al 8 en el tema de la santificación. Y estamos aquí enfatizando nuestra identificación con Cristo, ¿sí? Que nosotros hemos muerto al pecado y hemos muerto a la ley. Capítulo 7, versículo 7 hasta capítulo 8, versículo 4. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver la experiencia de Pablo como cristiano en 3 etapas. Primero, el primer amor. Aquí está Pablo recién convertido. Hay muchos cambios en su vida. ¿Quién se acuerda de su primer amor? ¿Se acuerda de su primer tiempo en los caminos del Señor? Hay muchos cambios en la vida y uno hasta no toca el piso. Y Dios va contestando todas las oraciones. Uno pide cualquier cosa y el Señor contesta. Algo maravilloso, ¿sí? Y uno siempre está recordando de su conversión, está contando a todo el mundo cómo conoció a Jesús. Si uno lo tiene tan presente. Y este primer amor dura aproximadamente 6 meses. El primer amor es vivir bajo la gracia. El primer amor es vivir bajo la gracia, o sea, solo gracia, como Lutero enfatizaba, sola gracia.
Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Primer amor es vivir bajo la gracia. Ahora viene la segunda etapa, el estancamiento. ¿Cómo es el estancamiento para los que no tienen ni idea? Bueno, el estancamiento es cuando uno ahora de cristiano no entiende muchas cosas que están pasando en su vida. Si yo soy cristiano, ¿por qué esto me está pasando? En el estancamiento, pecados viejos reaparecen y ciertas áreas de mi vida no han cambiado. Y en cuanto a la oración, nadita nadai. Dios no me está oyendo. Y a uno se le olvida de su conversión, ni se acuerda, ¿sí? Ya hasta duda si eso realmente pasó o no pasó. Bueno, el estancamiento ocurre a los 6 meses y un día. Y el estancamiento es vivir bajo la ley. ¿Cuánto dura el estancamiento? Ahí sí no puedo poner fecha. El estancamiento puede durar un día, una semana, un año, años, décadas. ¿Sí? Que uno está estancado. El estancamiento es vivir bajo la ley. Vivir bajo es el propio poder de uno. Pablo dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Este es el estancamiento. Tercera etapa es el avivamiento. Pablo reconoce en su avivamiento, te acuerdas que a los humildes Dios da gracia, ¿no? Pablo reconoce su problema de la naturaleza vieja. Es humillante reconocer que uno todavía tiene problemas, que uno quiere ser súper cristiano, uno quiere quedar ahí bien, ahí delante de los demás. Pero lo que pasa es que todavía, por más cristiano que uno sea, todavía hay tentaciones. Pero gloria a Dios, en este avivamiento uno está recordando su salvación, está recordando su conversión. Es muy saludable, ¿no? Tener en la iglesia lo que llamamos open heart testimony, el testimonio de corazón abierto donde uno cuente ahí cómo llegó a los pies del Señor. Eso es buenísimo para uno y también edifica muchísimo a la gente. En el avivamiento uno vuelve a poner su confianza en Cristo, solo en Cristo. Y ahora en lugar de vivir en el poder del yo, el avivamiento es vivir en el Espíritu. Dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vamos a desmenuzar esto un poquito. Capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Nota, la ley revela la condición del hombre. ¿Te acuerdas? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley.
Segundo, la ley provoca el pecado. Tan pronto que le dicen a uno que no haga algo, pues es cuando más quiere. En París, un policía como que llamó la atención a una pareja sentadita en la banca, ahí en el parquecito, de besitos, estaban ahí dándose besitos y el policía se les acercó. Señores, que no. Y entonces esta pareja, mejor dicho, puso no sé qué, será en Facebook y en todas las redes. Y entonces, pues, contestaron en la alcaldía que no, que hay un reglamento ahí en cuanto a algo en público, ¿sí? O sea, que no se podía. El día siguiente, el parque se llenó de parejas dándose besitos. Y porque a todo el mundo le llamó la atención ir a ese parque a darse besitos, es porque no se puede. ¿Sí? Eso es como la ley provoca eh, eh, hacer lo que uno no debería hacer. ¿Te acuerdas? La ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces Pablo dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Nota, la ley no es el problema es la naturaleza pecaminosa. Esto es muy clave. Si paso por donde han echado la basura de noche, pues de pronto no me doy cuenta. Pero si paso de día, bajo plena luz del sol, y ese calor ha llegado a esa basura, ya me doy cuenta que allá echaron la basura. ¿Me entiendes? O sea, no es culpa del sol, no es culpa del sol, ¿sí? El sol no hizo esa basura, pero el sol sí hizo que esa basura se notara. La ley no es el problema es la naturaleza pecaminosa. Entonces, en capítulo 7, versículo 9, Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, esta frase vamos a enfocar. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Aquí estamos hablando del primer amor, Pablo viviendo bajo la gracia y no bajo la ley. Hay una pregunta que surge, es que en Romanos capítulo 7, Pablo fue cristiano, digamos. Esta lucha es de Pablo siendo cristiano o es de Pablo antes de ser cristiano. Y quiero contestar primero recordando que esta es la parte de Romanos, ¿te acuerdas del bosquejo capítulo 6 al 8? Donde estamos hablando de qué? De la santificación. No estamos hablando de la justificación. No estamos hablando de uno antes de ser cristiano. Si quieres hablar de uno antes de cristiano, volvámonos, está muy bien, capítulos 1, 2 y 3, y podemos hablar todo lo que tú quieres de cómo es no ser cristiano. Pero no, en capítulo 7, Pablo es cristiano, ¿sí? Pero venido el mandamiento del pecado, revivió y yo morí. Él como cristiano está diciendo esto. Entonces uno se identifica con Pablo en su primer amor y también Pablo en su estancamiento. Uno dice, hasta aquí lo ha dicho, ¿no? Y te imaginas el primer bajón de Pablo. ¿Alguien se acuerda de la primera vez que fallaste como cristiano? ¿Sí? Bueno, no seguimos por ahí. Pablo dice, y yo morí.
Pablo quería ser súper cristiano, quería hacer las cosas bien, pero versículos 10 y 11, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo, en su estancamiento, uno lo puede hasta oír gritando, estoy tratando, y que es peor que antes, peor que antes. Versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos capítulo 7, difícil para aceptar, difícil para escribir. ¿Te imaginas? Yo soy el apóstol Pablo, yo predico y hablo en lenguas, echo fuera demonios, sano a los enfermos, soy graduado del Instituto Bíblico Cuadrangular. Mi tesis fue sobre la santidad. ¿Qué me está pasando? Yo soy carnal, vendido al pecado. En los años 90, varios pastores, evangelistas conocidos a nivel mundial fueron descubiertos en el pecado. Esto fue en los años 90. Algunos pueden recordar muy bien el impacto de esto. Llegó al mundo entero, literalmente. O sea, el mundo entero, hablando del mundo, celebraba la caída de estos hombres de Dios, y pues cristianos en todas partes del mundo, pues nosotros, pues muy tristes por estas noticias. Y bueno, un periodista hizo una investigación sobre los casos. Había como 3 casos conocidos a nivel mundial. Había otros casos conocidos a nivel de los Estados Unidos y otros casos conocidos pues por regiones, ¿sí? Y el hombre hizo un análisis de todos estos casos de hombres, eran pastores, evangelistas, profetas, todo. Y el periodista sacó una conclusión, que en todos los casos hubo un factor en común. Pues las caídas eran, bueno, tú sabes, de las 3 Fs. ¿Quién se acuerda de las 3 Fs? Faldas, fama y fortuna. Sí, pues sí, en todos los casos tenía que ver con las 3 Fs, pero digamos un factor que era por encima de las 3 Fs y otras cosas, qué sé yo, es que el reportero puso 2 puntos. Dijo, en todos los casos, estos siervos de Dios tuvieron éxito. Pues por eso el mundo entero los conoce, ¿sí? El mundo entero, literalmente el mundo entero los conoce. Cristianos y no cristianos. Primer punto, todos tuvieron éxito. Segundo punto, todos llegaron a pensar que no podían equivocarse. Es lo que descubrió en todos estos casos. Todos pensaron, mejor dicho, no tenían Romanos 7 presente. Versículo 15 y 16. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pregunta, ¿cómo sabes que estás viviendo Romanos 7? Respuesta, frustración. Vivo frustrado, porque más que me esfuerzo, peor me va. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Sí, eso es lo que tiene el cristiano. Entonces uno dice, no, entonces el cristiano es igual que en converso. No, Señor. El querer el bien está en mí. ¿Te acuerdas? En Romanos 6 vimos, los que hemos muerto al pecado, ya no queremos pecar, queremos hacer la voluntad de Dios. Este es un cristiano hablando aquí, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quiero hacer justicia, lo correcto, pero no puedo. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta, ¿cómo sabes que estás viviendo Romanos 7? Respuesta en una sola palabra, miserable. Miserable de mí. ¿Te imaginas para alguien como el apóstol Pablo, un fariseo, un líder respetado, todo bien, y entonces ahora miserable de mí? ¿Sí? Miserable de mí. ¿Qué es miserable? Bueno, derrotado. Pero reconozco mi problema y busco ayuda. Ponle cuidado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo busca ayuda por fuera, no por dentro. Nosotros decimos que la respuesta está dentro de ti. No, la respuesta no está dentro de ti. No, Señor. La respuesta viene de afuera. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconozco mi problema, busco ayuda afuera, no por dentro. A veces el orgullo no nos deja. Benjamin Franklin, él cada día evaluaba a sí mismo. Él hacía nosotros lo llamamos el devocional. Hay un estilo de devocional que se hace por la noche después del día en que tú te evalúas a ti mismo. Ese es otro tema, pero por el momento hablemos de Benjamin Franklin. Él hizo una hoja para cada día y entonces él evaluaba unos 13 características de su vida. Dominio propio, silencio, orden, resolución, frugalidad, industria, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, pureza moral, humildad. Entonces, él evaluaba y él tenía una definición de todas estas cosas otro día. Se puede mirar eso. Pero el punto es que él colocaba cada día un punto negro si él fallaba en una de estas 13 características. Y entonces, pues, él, después de años de hacer esto, él cogía las hojas viejas con sus puntos negros marcando falla en diferentes áreas y él borraba en las hojas los puntos negros para poder usar las hojas de nuevo, porque debe ser en su situación no había mucho recurso para mucho papel.
Y después como que él puso en unas tabletas ahí sus puntos negros y era más fácil borrar. Y bueno, llegó al final de su vida y dijo, me sorprendí a mí mismo a saber que yo tengo más fallas, más puntos negros que me imaginaba. Y uno dice, bueno, ¿cuántos de nosotros ni nos damos cuenta de los puntos negros, de las fallas que están? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 3 etapas para el cristiano. Primer amor, estancamiento, avivamiento. Observaciones. Número 1, nosotros tenemos una naturaleza caída. Número 2, no hay condenación. Este es el gozo de mi salvación. Ya estamos entrando en el capítulo 8, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 3, tenemos una nueva naturaleza, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Número 4, la ley, hablando del esfuerzo humano, no puede santificar. Dice, era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y número 5, Dios tiene la respuesta para nosotros. En capítulo 7, 40 veces Pablo dice yo esto, yo aquello. En capítulo 8, ya no es yo, es el Espíritu Santo. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 6, andamos en el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley. Y número 7, ahora no vivo en bancarrota espiritual. Ya no soy miserable. ¿O yo? Ya no soy miserable. Estoy viviendo en capítulo 8. Gálatas, capítulo 5, Pablo hace comentario, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, ¿alguien ha vivido esto? Luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y este texto pues habla del fruto de la carne, obras de la carne y del fruto del Espíritu. Saltemos al versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida.
No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Creo que esto es de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, tenemos que ya no vivimos en bancarrota, es espiritual. Nosotros vivimos en el avivamiento que vamos a ver Dios mediante en el capítulo 8. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Juan Marcos. Y una pregunta es, ¿usted en la práctica cómo vive Romanos 6, 7 y 8? Porque muchos cristianos, uno a veces ve muchos creyentes que están viviendo en Romanos 7 y todo le echan la culpa al pecado, al pecado, al pecado y parece que no han pasado a Romanos 8. Entonces, ¿cómo nos resume en pequeños minutos cómo vive usted en la vida práctica estos 3 capítulos de Romanos? Creo que estas etapas, digamos, de primer amor, estancamiento y avivamiento son de hasta diario. O sea que uno está, mejor dicho, en las 3 cosas hasta cada día. O bueno, depende de la persona. Seguramente cada uno puede contar, sí, que épocas en su vida que vivía ese primer amor, y el primer amor es para volver a recuperar, ¿no? Eso sí, no es eso no, que ya pasó y ya pasó, ¿no? Hemos de otra vez tener nuestro primer amor. Hasta el mismo Jesús nos pide tener nuestro primer amor de nuevo. Y bueno, el estancamiento, que puede ser pues, en un momento en el día, un fallar como Benjamin Franklin con sus puntos negros, y entonces y el avivamiento de caminar en el espíritu. Puede ser a diario, puede ser por etapas. Obvio, el problema es cuando esto se extienda, cuando ese estancamiento puede durar 1 año, 2 años. Y cuando uno escucha el testimonio, se da cuenta que muchas veces es que la persona tuvo su primer amor, pero no recibió discipulado, no estuvo preparado, no tuvo realmente Romanos 6, 7 y 8, ¿sí? Acuérdate que este es el curso para los nuevos creyentes en la Biblia. Y entonces, pues a veces uno tiene que esperar a ir al instituto bíblico para que le enseñen Romanos. Entonces, nosotros podemos estar viviendo eso, y yo me identifico plenamente con las 3 etapas. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y este tema de la gracia es tan, tan poderoso. Esto me recuerda una vez que cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, el pastor Juan Marcos dio un ejemplo de la gracia que dio mucho fruto en mi vida 18 años después, pero tenía que ver con unos soldados que está en Estados Unidos y que estos globos de aire caliente, estos globos gigantes, ellos estaban trabajando y cada soldado tenía una cuerda y de repente vino un viento muy, muy, muy fuerte y se llevó el globo y todos los soldados quedaron con la cuerda. Y se empezaron a caer y obviamente había reporteros, había cámaras y todos estaban grabando qué pasó aquí. Era un evento público y de pronto se cayeron varios, pero con el tiempo pasó un buen tiempo y quedó uno. Finalmente lograron bajar este globo y los reporteros se acercan a él y le preguntan cómo hizo para sostenerse por tanto tiempo de esa cuerda. Y él respondió, no, yo no me sostuve de la cuerda me sostuvo a mí. Y el ejemplo tenía que ver con que esa es la gracia. En la ley nosotros nos sostenemos en nuestra fuerza,
pero la gracia nos sostiene y nos lleva. Y yo entendí este ejemplo 18 años después, cuando estaba en el pozo de la ley, de haber trabajado duro, de haberme esforzado, y yo me sentía, yo me acuerdo, estaba llorando, yo me sentía que yo era uno de esos soldados agarrándose de la cuerda por tantos años. Y, y este ejemplo se hizo vida y yo, Señor, ayúdame a vivir en tu gracia. Yo he vivido en mis fuerzas, en mis obras, tratando de hacerlo mejor y nunca va a ser perfecto. Siempre es menos que perfecto. Y es muy frustrante. Entonces estaba yo en esta frustración, pero cobró vida, fue una bendición para mí. Nunca es tarde para aprender, pero estas enseñanzas tienen el propósito de enseñarnos, tienen el propósito de ayudarnos a crecer y madurar en nuestra vida espiritual y sobre todo que aprendamos a vivir en la gracia de Dios, en el poder de Dios para seguir adelante en nuestra vida de transformación. Entonces nos vemos la próxima sesión. Que el Señor les bendiga.